En Marcos capítulo 10, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, verso 1 hacia adelante. Y yo quiero, por sobre todas las cosas, si puede usted traer su libretita, tenga su libreta a la mano, por si tiene que hacer algunas anotaciones, pues las tenga que hacer listo para escribir. Vamos, Marcos capítulo 10, verso 1 hacia adelante. El encabezado de su Biblia ahí en Marcos capítulo 10, el verso 1, dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Oiga bien, dice el verso 1: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Yo quiero ir despacio y que vayamos poniendo atención a cada una de las partes, porque hay una pregunta que se le está haciendo al Señor, y esta pregunta es con el propósito de tentarle. Ese es bien importante. Subraye por favor ahí la parte donde dice para tentarle. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. En otras palabras, aquí había una trampa. Y de pronto es bueno que nosotros conozcamos, antes de seguir leyendo, porque en ese tiempo que el Señor Jesús vino a esta tierra, vino con el propósito de poder dar una interpretación correcta a las Escrituras. Yo empezaba con lo que es 2 de Corintios capítulo 3, el verso 5 y el verso 6. Y acuérdese que el Señor inspira al apóstol Pablo para que le diga a todos los ministros del nuevo pacto, todos aquellos que compartimos y enseñamos la palabra, que la letra, le dice ahí, mata, pero el espíritu vivifica. Y es importante que tengamos en cuenta eso, porque de otra manera podemos llegar y caer en una religiosidad y querer ser nosotros los que de pronto ejecutamos o tomamos el lugar de Dios, y esto es bien importante. Entonces, fíjese bien que aquí en el capítulo 10 del libro de Marcos, el verso 2, había una intención de parte de aquellos fariseos al preguntarle, y era la intención de ponerle una trampa, de tentarlo. Ahora, cuando ellos le están haciendo esta pregunta, hay dos corrientes doctrinales dentro de lo que es el judaísmo. Dentro de los maestros de la ley hay dos corrientes, y una está basada en el libro de Deuteronomio, donde Moisés da carta de divorcio a la gente. Y había dos opciones que en ese momento se estaban manejando y estaban queriendo tentar al Señor, estaban probando. ¿Qué quiere decir la palabra tentación? Bueno, la palabra tentar es todo aquel hecho inicuo por el cual nosotros los hombres queremos que Dios muestre su veracidad y su justicia por medio de la duda, por medio de aquellas cositas que vienen. Entonces dése cuenta que ellos estaban de pronto, por medio de eso, estaban tentando al Señor Jesús y querían que Él mostrara su veracidad, quería que mostrara su justicia y querían ponerle una trampa. Ahora sí, como decimos los mexicanos, querían meterle zancadillas para que cayera el Señor. Pero lo que ellos no sabían, que estaban delante del autor de la ley. Es algo hermoso. Vamos a seguir adelante. El verso 3 dice: él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Fíjese bien, lo lleva a la escritura. Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso es lo que dice los fariseos. Les permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso está precioso, que usted prácticamente lo va a encontrar en Deuteronomios capítulo 24, más o menos por ahí.
Y verso 5, mire lo que el Señor Jesús va respondiendo. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los crió Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es un punto bien importante, porque está hablando de ciertas cosas, pero hoy en día tenemos muchos matrimonios que han sido destruidos, y no quisiéramos que fuera de esa manera. Pero cuando sucede un divorcio, óigame bien por favor, del primero que se separa, del primero que hay una división, es de Dios, ya sea el hombre o la mujer, porque cometió adulterio, fornicación. Pero muchas veces es de pronto siempre el hombre el que de pronto se le echa la culpa. Pero es en ambos sentidos, tanto el hombre como la mujer. Pero la realidad de las cosas es que cuando hay un divorcio, hay uno que se está separando. Pero del primero que se separa es de Dios, porque deja de tener ese temor al Señor. Y al dejarle de tener ese temor al Señor, cree que ellos pueden solucionar las situaciones de un matrimonio por sus propios hechos, por su sabiduría humana. Y ahí es donde erramos, ahí es donde nos equivocamos. Y de pronto hay una tendencia a la separación dentro de un matrimonio. Pero si estamos hablando de un matrimonio cristiano, donde hay una separación, del primero que nos estamos separando, ya sea uno u otro, del primero que nos separamos, es de Dios. Porque al separarnos de Dios, actuamos no bajo la guianza del Espíritu de Dios. Recuerde que el Espíritu da vida. Sino actuamos bajo el intelecto humano, el conocimiento humano, porque nos cansamos, porque nos afligimos y se nos olvida de pronto lo que Dios puede hacer. Segunda o en Primera de Corintios capítulo 3, el verso 4 hacia adelante: el amor es sufrido, es benigno, el amor todo lo puede, el amor todo lo cree. Y de pronto dejamos de sentir aquello porque nos separamos de Dios y empezamos con aquellas cosas. Al Señor le están preguntando esto. Al Señor le están tendiendo una trampa y ellos le dicen y le mencionan Deuteronomios capítulo 24, si mi memoria no me falla, por supuesto. Y lo llevan a donde Moisés. Pero hay una cosa que el Señor Jesús les dice en el verso 5: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ya había un corazón duro para con Dios. Uno de los dos está fallando. Claro, estamos hablando que en el tiempo de lo que es la ley, a la mujer se le tenía marginada, porque los sacerdotes y los escribas marginaban a la mujer a tal grado que se basaban en la palabra del Señor, dando una interpretación a lo que es Levíticos, donde de pronto se tenía que presentar un voto delante del Señor para redimir a un hombre o una mujer. Y a un hombre el Señor decía que tenía que ser redimido por 50 ciclos de plata, y una mujer por 25 o 30 ciclos de plata, lo cual era la mitad del valor. Y esto el pueblo de Israel, los judíos, tomaban a la mujer de pronto y la marginaban y le daban un valor inferior, cuando delante del Señor es el mismo valor. Bueno, pero regresando al tema, regresando al punto que estamos leyendo, es que el Señor les dijo: es por la dureza de vuestros corazones. Y hoy hay muchos corazones de hombres y mujeres que han creído en el Señor y de pronto se han ido enfriando. Uno u otro. El que se mantiene firme va a estar firme en las cosas del Señor.
Pero aquel que se enfría de pronto y que provoca y quiere aquello, se endureció el corazón primeramente para con Dios, porque ya no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sino está dispuesto a hacer su propia voluntad. Y dentro del matrimonio es bien importante que ambos, tanto el hombre como la mujer, nos ajustemos a la palabra y hagamos la palabra de Dios para que nuestro matrimonio sea exitoso, para que nuestro matrimonio sea tremenda bendición y sea un ejemplo para nuestra sociedad. Vamos a seguir leyendo. Verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntar lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es la respuesta que les da el Señor a sus discípulos porque se quedaron pensando. Y es algo bien tremendo. Cualquiera que repudia y se casa con otra. Fíjese bien. Si dentro del matrimonio alguien ya no está a gusto, ya no está contento, siente que se le hace la vida imposible y siente que es un martirio, es una pesadilla estar viviendo en ese matrimonio, y ya no aguanta más, ya no soporta, puras peleas, puras cosas tremendas, y ahí de pronto nace en el corazón y dice: me voy a separar, ya no quiero nada con esta mujer, ya no quiero nada con este hombre. Lo que pasó es que se endureció el corazón. Se endureció del corazón de aquella persona. Y al endurecerse el corazón de aquella persona, produce y repudia, se divorcia. Pero creyendo buscar la felicidad en un hombre o en una mujer, va y se casa con otro, está cayendo en adulterio. Aquel que repudia. Pero si alguien no repudió, sino lo repudiaron, ahí es donde nosotros debemos tomar en cuenta. Y no podemos de pronto, porque en Romanos capítulo 7, verso 1 nos dice la palabra algo muy tremendo, muy especial. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y después viene el ejemplo del matrimonio, por supuesto. ¿Cómo es que se enseñorea la ley? ¿Cómo es que una mujer de pronto que tuvo un fracaso en su matrimonio, porque hay ejemplos, por ejemplo, de una mujer que en su juventud, con amor, con ese sentir precioso de un cariño, se entró en una relación, se casaron, recibieron la bendición dentro de la iglesia y de pronto pasan 1 año, 2 años y la relación va empeorando, porque yo tengo y sé de personas las cuales, por ejemplo, una hermanita preciosa, linda, que de pronto no podía tener niños. Y el varón se casó con ella en su juventud, recibieron la bendición dentro de la iglesia. Y se casó con este varón, pero como no podía tener bebés, el varón, siendo cristiano, del primero que se separa es de el Señor. Porque ya cuando empieza a poner los ojos en otra mujer, ya ese hombre ya no tiene temor de Dios. Y empieza a rehacer su vida, o se separa de la mujer y empieza a rehacer la vida. Y después vienen los niños con la familia. Y este hombre tan tranquilo ahí, perdonen la palabra que voy a usar, como decía mi madre, de rabo verde por ahí, ¿verdad? Ya con una familia, teniendo una esposa y la tiene prácticamente separada, por supuesto ya no hay una relación, y pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasan 4 años y aquella mujer sometida por el hombre, y digo sometida por el hombre porque siempre vienen nosotros los religiosos, venimos y no se puede casar porque la palabra del Señor dice esto. Y el otro tremendo rabo verde ahí que no tiene ni temor de Dios, que se separó del Señor, allá tan tranquilo, con otra relación, con otra mujer, haciendo vida con hijos. Y nosotros por religiosos estamos condenando a aquella mujer a la infelicidad. Estamos condenando por nuestros preceptos humanos a aquella mujer a que sea una mujer infeliz.
y porque interpretamos la palabra del Señor desde un punto de vista humano, terrenal, y queremos aplicar la ley. Pero es importante que se dé cuenta, porque aquella hermanita, de pronto pasaron los años, estuvo guardando, y de pronto decide realizar otra relación, y encuentra un pretendiente por ahí, se empiezan a tratar. Pero llegan los ancianos de la iglesia, llegan los conocedores de la palabra, y de pronto hablan con uno y hablan con otro y dicen, no pueden hacer esto. Asustan al varón, le dicen que está cometiendo pecado porque de pronto va a tener aquella relación, porque ya ella estaba casada, y hacen una serie de cosas tremendas. Que tomamos esta palabra que da vida y los metemos nosotros a una muerte espiritual por tomar la palabra en nuestras manos. Y el Señor dice claramente en su palabra, cuando está leyendo el libro de Juan, que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Y nosotros muchas veces usamos la palabra para condenar al mundo, no para salvarlo. Ciertamente la palabra del Señor dice, enseguida dice, mi palabra los juzgará en aquel día. Pero es la palabra de Dios. Nosotros no debemos de pronto, y si andamos con esas cositas estamos peor que ellos. ¿Por qué? Porque andamos con chisme. Andamos mal. Ay, Señor, yo le digo que nos vamos a gozar. Vamos a seguir adelante de pronto y vamos a leer el verso 13. Ya estamos concluyendo del verso 1 al verso 12, pero vamos al verso 13. Ya se me va llegando el tiempo. Dice, el verso 13 dice, Jesús bendice a los niños, el encabezado. Le presentaron niños para que los tocase, y a los discípulos reprendían, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Qué precioso. Es que cuando leemos la palabra, esta palabra está viva, tiene tantas enseñanzas. Y espero usted que se esté gozando conmigo leyendo la palabra del Señor. Y como el tiempo se me está viniendo encima, vamos a detenernos hasta aquí, esperando que haya sido de bendición este tema de Marcos capítulo 10 del verso 1 hasta el verso 16. Mañana, si Dios nos permite, nos da la vida, pues estaremos de nuevo continuando con la lectura de la palabra de Marcos capítulo 10. Hoy nos vamos a detener hasta el verso 16, esperando que usted haya recibido bendición en esta palabra. Así es que muchas gracias, y no se olvide de pronto de visitar nuestros canales de YouTube. Y dirá, ¿cuáles son? Pues uno es Su Majestad TV. Ahí va a encontrar las predicaciones más recientes de nuestro pastor Rafael Rodríguez. El otro canal de YouTube es Una Voz que Clama en el Desierto. Ahí va a encontrar miles y miles de predicaciones expuestas por nuestro pastor a través de los años, a través del tiempo. Muchos de ellos tienen prácticamente están grabados desde el año 90 para acá, 87 algunos de ellos. Así es que usted va a poder gozarse. De pronto vio un tema aquí en la televisión y quiere volverlo a escuchar, pues ahí lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, Una Voz que Clama en el Desierto, Su Majestad TV. Y por supuesto, si quiere usted leer juntamente conmigo la Biblia más tranquilo, y por ejemplo esta Marcos capítulo 10 que empezamos a leer hoy, usted quiere leerlo después y volverlo a leer
juntamente conmigo, vaya a mi canal Los Pensamientos de Dios, y ahí usted puede suscribirse, y cada que estemos subiendo videos nuevos, usted estará recibiendo la notificación. Y de esa manera usted se va a gozar también. Y si lo comparte con alguien más, puede ser de bendición para alguien más. Así que muchas gracias por su atención prestada. Yo sigo adelante en este momento, glorificando y ensaltando el nombre del Señor, esperando que haya sido de bendición para su vida.